Pégale la miradita ahí al celular, que es lo que está transmitiendo. Ahí está en vivo, dice. En vivo y aparece epístasis. ¿Usted me está viendo? No, señor, todavía no. Pregúntele ahí a la gente a ver si me está viendo. Listo, ahora sí. Ya está Muchas gracias. el epístasis. ¿Ya vio el ¿Está epístasis? correcto? Sí, Sí, se muestra, está caminando el tablero. sí. Listo. Perfecto. Ahí ya se muestra, está transmitiendo. Listo. Listo, ahora sí. Bueno, Bueno, chao, entonces hablamos ahora. vamos a esperar a que los muchachos se junten aquí a la clase de genética. ¿Cómo dice? Ya se muestra, está transmitiendo. Ya está transmitiendo, ¿cierto? Bueno, muchachos, la literatura, ustedes la pueden bajar por internet. Es este capítulo del libro de Chao, exactamente el capítulo 4. Aquí lo denominan como interacciones genéticas, ¿sí? O epístasis. ¿Qué es la epístasis? La epístasis es catalogada como la acción de un gen sobre otro que no es su alelo. Habíamos visto en los capítulos previos el trabajo de Mendel, donde cada gen tenía dos alelos. Él estudió 7 genes y cada gen tenía dos alelos, un dominante, un recesivo, y cada uno actuaba sobre su propio alelo. En la epístasis, como su definición lo dice, es la acción de un gen sobre otro, que no es su propio alelo. Entonces, para este capítulo vamos a ver 7 ejemplos de epístasis. Vamos a empezar con la epístasis más común y como más popular, dijéramos, conocida. Es la epístasis recesiva. La epístasis recesiva, para el ejemplo, tenemos los perros labradores. Los perros labradores, los que tienen perros ahí, esos perros presentan 3 colores básicos. De una vez ustedes se van a preguntar, bueno, como yo siempre les hago la pregunta, ¿qué es dominante? ¿El alelo blanco o el alelo negro? Entonces, bueno, ¿de cuáles ovejas hay más? Entonces, pues hay más negras que blancas o más blancas que negras. Entonces, eso le da a uno como una idea de cuál es el dominante. Entonces, perro labrador, ¿de cuáles vemos más? Los amarillos, ¿cierto? ¿Y de cuáles vemos menos? Posiblemente de los negros, pero no es porque sea más dominante, sino porque es un gusto de las personas. En realidad, el más recesivo es el chocolate. Entonces, en los perros labrador, se conocen 3 colores. El más dominante, que es el amarillo, el negro y el chocolate. Tal vez es el perro que vale más, que gusta más, está como más de moda, ¿cierto? Bien, los perros, para ser amarillos, si hacemos el ejercicio como lo hacía Mendel, obteniendo una F2 convencionalmente obtenida, ¿cómo? Pues a partir de F1 híbridas, ¿que de dónde vienen? De P puras. Entonces vamos a hacer lo mismo. Partimos de una P pura, en donde el animal es NN, CC, y cruzado con una, digamos en este caso es un macho, ¿cierto? Siempre por convención, primero el macho, luego la hembra, no cambia la convención, con una perra NNCC, totalmente recesiva. Bueno, entonces este perro es de color negro. Esta perra tiene color amarillo. ¿Qué pasa? Cuando yo los cruzo en la F1 que se produce, si los parentales son puros, tanto el macho como la hembra son puros,
pues necesariamente los gametos, vamos a mostrar aquí en rojo, solo como un recorderis de lo que estamos haciendo, los gametos de la P, todos serán NC, es decir, todos los espermatozoides del perro serán así, y todos los óvulos de esta hembra, o una hembra con un genotipo similar, serán NC. Si se juntan, pues va a producir la F1 un animal dihíbrido, ¿cierto? Bien, ¿qué hizo Mendel? Mendel dejó autofecundar las plantas F1 para obtener la F2 de forma convencional. En los perros ustedes saben que no se pueden autofecundar. Entonces, ¿qué hacemos? Un manejo genético que es equivalente, que es el cruzamiento al azar. O sea, machos y hembras dihíbridas, estos animales son dihíbridos, cruzados con machos y hembras dihíbridos. Lógico, si este es un macho, esta será una hembra. Y como dijo la reina, en sentido contrario, ¿cierto? Del mismo modo. Entonces, en la F2 que se va a generar, pues esa F2 se va a formar, vamos a ampliar aquí el tablero gamético, uno de los métodos que estudiamos. En otro ejemplo emplearemos tenedor. Entonces, en el tablero gamético, ¿qué tenemos? En la fosa genética, en sentido horizontal, los gametos masculinos, es decir, este macho dihíbrido va a producir, como es dihíbrido, producirá un gameto diferente, o producirá 4 gametos diferentes, haciendo la combinatoria de acuerdo a la segunda ley de Mendel, o de distribución independiente, es decir, cada factor presente en el cigoto se separa en el gameto. Lo que es diploide se vuelve haploide. Entonces, viene la combinatoria, sus espermatozoides tendrán esta combinatoria. Un cuarto de cada uno. Y por este lado, los gametos femeninos, que son los óvulos, tendremos un cuarto de cada uno, en la misma cantidad, porque es un animal idéntico al macho. Esa perra tiene exactamente el mismo genotipo. ¿Listo? Aquí voy a intentar no equivocarme, para no poner trampas, porque ustedes no podrían alertarme de que hubo una equivocación, una supuesta equivocación del profesor. Como siempre, si estamos en clase, el profesor toma tinto. Bueno, entonces, un cuarto por un cuarto, un 16avo en todos los casos de esta F2, en donde tendremos individuos NNCC, un 16avo, NNCC, un 16avo, NNCC y un 16avo, NNCC. Seguimos con nuestra plana. Ahí la pueden hacer. Estas planas ya la habíamos practicado en el capítulo anterior, cuando hablamos de 2 o más genes. Ya ustedes, por pura sospecha y recordando lo que vimos, entienden que aquí la proporcionalidad fenotípica será 9-3-3-1. Me le estoy adelantando al resultado. Un 16avo, NNCC, un 16avo, NNCC, un 16avo, NNCC, un 16avo, NNCC. Si sacamos aparte los individuos, ¿qué tendremos? Tendremos un 16avo,
que es NNCC, tendremos 1 y 2 16avos que tienen el mismo fenotipo, NNCC. Este son 2 16avos que tienen el mismo fenotipo, o sea, tendrán el mismo fenotipo, y estos 4 16avos, 1, 2, 3 y 4, que tienen el mismo genotipo, 4 16avos, que serán NNCC. Estos 4 exhiben el mismo fenotipo, por eso decimos 4, y 2, 6, y 2, 8, y 1, 9. 9 de 16, que serán N raya, C raya. Estas serían las proporciones fenotípicas. ¿De quién? De la F2 convencionalmente obtenida. O sea, estos genotipos diferentes que se están produciendo por la combinatoria al azar, siguiendo la segunda ley de Mendel, de esos gametos para producir gametos de F1, estos son los gametos de la F1. Estos son los gametos de la F1. Combinándose producen la F2. De tal manera que se produce un animal puro en N y en C, 2 híbrido en C, puro en N, 2, aquí me pifié, 2 híbridos en N, puros en C, y 4, que son estos 4, híbridos en N, híbridos en C. Entonces da 9 16avos de individuos. Ya les había adelantado que íbamos a encontrar en los fenotipos de la F2 una proporcionalidad 9, 3, 3, 1. Era la proporcionalidad. Estas serían las proporciones genotípicas. De la F1. Vamos a subir esto un poquito porque entonces ya no alcanzan a ver. 3 16avos y aquí un 16avo. Este 1 16avo son estos individuos que están acá, son los NNCC. Totalmente recesivos en los dos locos. Habrá individuos, un individuo aquí, lo vemos acá, puro en N, puro en C, 1 de 16, puro en N, puro en C, 2 de 16, híbrido en N, perdón, no sé dónde lo encontramos, este, y este, o sea, 2 de 16 que son híbridos en N y puros en C. Híbridos en N, puros en C. Estos individuos tienen un fenotipo que es N raya CC, diferente al otro. Los siguientes 3 16avos, vamos a subirlo aquí un poquito, serán este, ¿sí?, que es un 16avo, puro en N, puro en C, y 2 16avos, mírenlo aquí uno y aquí el otro, 2 16avos que son puros en N, híbridos en C. Entonces aquí el genotipo, estas serían las proporciones genotípicas, las proporciones fenotípicas serían 9, 3, 3, NN, C raya, y un 16avo NNCC. Entonces tendríamos 9 y 3, 12 y 3, 15 y 1, 16 16avos, la probabilidad total. Bueno, pero ¿qué genotipos y qué fenotipos tendrán? En este caso, todos estos individuos, de acuerdo a lo que vimos acá, si este híbrido es negro, no lo habíamos dicho, pero bueno, lo voy a decir ya, este es negro. ¿Por qué es negro igual al parental negro de acá? Porque hay una acción mendeliana en donde N inhibe a N y C inhibe a C.
Entonces, Mendel sigue presente. Hay una acción de un gen sobre su propio alelo. Y en el gen C dominante inhibe a C minúsculo. Entonces, en realidad, estos individuos, estos de acá, que serían individuos de color amarillo, igual a este parental, son totalmente recesivos, presentan el mismo fenotipo de estos, que también son amarillos. Y estos será el fenotipo que nos falta. Ya tenemos amarillos, tenemos chocolate, amarillos los totalmente recesivos, estos amarillos, ¿cierto? Nos faltarían los individuos chocolate. O sea, este de aquí pues son negros, igual que al parental que habíamos dicho acá, y estos serán chocolate. Ahí los tenemos. ¿Cómo opera la epístasis? Entonces voy a borrar. Si quieren, pues tomen la foto, como hacen en clase. Les doy tiempo para que tomen la foto. Y vamos a tratar de explicar este fenómeno genético de interacción en donde hay una cosa diferente a lo de Mendel, porque en Mendel la proporcionalidad de un dihíbrido da 9,331, solo que en Mendel se empleaban dos características. Aquí solo empleamos una característica, que es el color de los perros labrador. ¿Sí ven la diferencia? No empleamos dos, sino una sola característica que estamos analizando. Entonces vamos a borrar para tratar de develar qué es lo que está pasando. Vamos a borrar desde por acá. Estos dihíbridos los dejamos ahí. Borramos esto para darnos espacio en el tablero. ¿Qué está pasando? Aquí, como en lo mendeliano, N inhibe a N. N hace que sea negro. Y N hace que tenga chocolate. Color chocolate. O sea que el negro será N raya, que es dominante, y el chocolate será totalmente recesivo. Pero ¿de dónde salen los amarillos? Entonces viene este factor C. En realidad C es un factor cromógeno, necesario para la formación de pigmento. Entonces C es dominante sobre C. Mendeliano, igual que acá. Pero decimos que es una epístasis recesiva porque el individuo que es CC minúscula inhibe la presentación del negro, inhibe la presentación del chocolate, y este individuo pasa a ser amarillo. ¿Sí? Cualquier combinación en donde esté presente en homocigosis recesiva este alelo CC minúscula, es decir, no hay factor cromógeno, ese perro queda amarillo. Entonces esto determina que el perro sea amarillo. Entonces este es un tipo de epístasis donde para la presentación del negro tiene que estar el alelo negro y el factor cromógeno. Para que el perro sea chocolate tiene que estar la homocigosis recesiva del N y presente simultáneamente el factor cromógeno, pero cuando está ausente, es decir, los dos son recesivos, él inhibe la expresión de esos colores. No sé si ustedes han visto en perros labradores que, siendo amarillos, tienen el hocico chocolate. El hocico y, digamos, la punta de los pelos de las patas por debajito de la cola, las pestañas de esos perros son de color chocolate. Bien, pues son perros que, siendo amarillos, tendrían la composición genética NNCC. Estos perros son amarillos, pero tienen el hocico chocolate. Mientras que hay unos perros labradores que tienen el hocico, el morro aquí, la nariz es negra, parece como
pegado de un muñeco, ¿cierto? Las pestañas son negras. El perro, esos perros deberán ser, siendo amarillos, pues son CC. Pero si tienen negro el hocico, las pestañas y todo, pues necesariamente en N o serán así o serán así. Entonces vean cómo ustedes, cuando hagan los cruces, como el perro chocolate se vende a mejor precio, eso lo digo para los que negocian con perros o negociaban, porque ya ahorita como la moda es andar con un perro que no tenga raza conocida, entonces puede que este consejo ahorita no sirva mucho, pero bueno, pues las modas son como ruedas de Chicago, a veces están, a veces no están, vuelven al rato. Entonces vean cómo si yo miro el perro o la perra siendo amarillo, puedo prever su composición genética a través del fenotipo. ¿Por qué? Porque aquí hay un tipo de dominancia, pero no es 100%. ¿Sí? O sea, la ausencia de este factor cromógeno, de todas maneras, algo de los genes N se alcanzan a expresar allá en esas zonas del cuerpo que son más frías, aquí las pestañas, la mucerola, las puntas de las patas, algo de eso se alcanza a expresar. Este es un mismo caso que puede uno ver en perros Doberman, Rottweiler, que tienen cejas amarillas. En los sitios más fríos del cuerpo, la expresión del negro no se da, sino se da como amarillo, un amarillo quemado. Esperamos que todos hayan entendido. Si hay preguntas, pues ahí las tienen en la red, me las pueden hacer a través de, pues lo mejor va a ser, no sé, crear un grupo exclusivo para esta clase. Esta clase en este momento se está transmitiendo en todo el Facebook. Lo ideal sería pues como limitar la cosa para que las preguntas de ustedes como estudiantes de la universidad pues las puedan lanzar y yo poderlas contestar en lo posible. Listo, seguimos con otra epístasis. La segunda es la epístasis dominante. También vale el ejemplo de perros, pero ya no labradores, sino pueden ser perros de raza desconocida, que pueden ser amarillos, negros, perdón, quitemos este aquí, pueden ser blancos, negros o amarillos. En este epístasis dominante la proporcionalidad es 12:3:1. ¿Cómo funciona? Digamos lo mismo, hacemos el mismo tablero gamético, no lo voy a repetir porque es lo mismo, es una cosa mecánica, partiendo de una P pura. Contrastante, ¿sí? Este será blanco y este será amarillo. En la F1 todos son blancos, es decir, dihíbridos que cruzados al azar. ¿Para qué? Para obtener la F2 de manera convencional, la proporcionalidad fenotípica será 9, la misma que vimos allí, 9/16 A raya B raya, 3/16 A raya BB, 3/16 AA B raya y 1/16 AA BB. Estos perros son blancos, estos son negros y estos son amarillos. Proporcionalidad 12:3:1. ¿Qué está pasando? Pues A inhibe a
es mendeliano, ¿cierto? B inhibe a B, pero A inhibe a B, inhibe a B. O sea, que cualquier individuo que tenga A raya será blanco. No deja expresar alelos de color negro o amarillo, no los deja expresar. Para que el perro sea negro, necesariamente tiene que estar ausente este gen, este alelo epistático, que es dominante porque en cualquier caso está anulando a los dos. Por eso se habla de que es una epístasis dominante. ¿Listo? En el libro pues vienen muchos ejemplos de epístasis. Este capítulo 4, para su felicidad, tiene 40 ejercicios. Todos tienen respuesta. Fuera de eso tiene una serie de ejercicios desarrollados, lo cual permite pues entender mejor y complementar la clase. Como ven, el capítulo 4 de ese libro, que habla de interacciones genéticas, forma parte del material de estudio que ustedes deben bajar, intentar hacer los ejercicios, y en una clase pues aceptaré las preguntas que tengan para resolver las dudas acerca de esos ejercicios. Vámonos con otro. Epístasis dominante duplicada. Esta epístasis dominante duplicada sería la tercera epístasis. El ejemplo, pues pueden ser también perros Rottweiler. Estos perros Rottweiler pueden ser de pelo liso, cuando el pelo es corto, ¿sí? O pueden ser de pelo hirsuto, cuando el pelo es largo. Pelo corto son de 2 centímetros, es pequeño. El pelo largo es un pelo de 6-7 centímetros. Estos perros de pelo hirsuto pues son menos comunes, ¿cierto? El Rottweiler, uno mira los vigilantes de los centros comerciales que usan ese perro especial para eso, para hacer guardia, y la gran mayoría tiene el pelo corto. O sea, esto me da indicio de que pelo corto es dominante, pelo largo es recesivo, y realmente los perros de pelo largo como que se venden menos, gustan menos. Entonces, ya de entrada uno, los genes, la dominancia, la recesividad, pues miren que es puro sentido común para observar eso. Bien, ¿cómo funciona aquí? Hablamos de que es una epístasis dominante. Carajo, no, puse mal. Vamos a cambiar aquí, recesiva duplicada. Duplicada. ¿Sí? Es recesiva, no, yo dije dominante, no, es recesiva duplicada. Bien. Tenemos parentales puros de perros de pelo liso, cruzados con perros de pelo hirsuto o corto, el largo. En la F1 que se produce, toda la F1 es dihíbrida, es decir, tiene pelo corto, ¿cierto? Se cruza al azar, ¿para qué? Para obtener la F1, la F2 de manera convencional. Esta F2 es convencionalmente obtenida. Y se dice que es convencionalmente obtenida, recuerden, 3 semanas atrás o 2 semanas atrás, que cuando es convencionalmente obtenida es porque la F1 se cruzó al azar, y que esa F1 venía de P puras, lo mismo que hizo Mendel. Entonces, en este caso, en donde 2 dihíbridos se cruzan, las combinaciones gaméticas son las mismas del tablero gamético del comienzo, los mismos 9/16 L raya N raya, 3/16 L raya MM, 3/16 LLM raya y 1/16 LLMM.
En este caso, el perro tiene el pelo corto. En estos tres casos, es decir, corto será 9 de 16. El resto sería 7 de 16, porque 7 y 9 son 16. Estos tres tendrán el pelo largo. Será hirsuto. ¿Qué está ocurriendo? Pues L inhibe a L. M inhibe a M. Pero L inhibe a M y M inhibe a L. O sea, hay una epístasis recesiva duplicada porque tanto M en homocigosis como L en homocigosis inhiben al dominante del otro locus. Como ven, es una epístasis. ¿Por qué? Porque es la acción de un gen sobre otro que no es su alelo, de L sobre M, de M sobre L. Y por eso hablamos de que es una epístasis y no una interacción génica mendeliana, porque en las interacciones génicas mendelianas el alelo actúa sobre su propio alelo, M actúa sobre M, L actúa sobre M. Aquí no, aquí L en homocigosis recesiva inhibe a M y MM en homocigosis recesiva inhibe a L. O sea, es una epístasis recesiva tanto de M hacia L como de L hacia L. Entonces, duplicada, epístasis recesiva duplicada. Es un ejemplo típico, clásico. En el libro van a ver ejemplos con plantas, con otras características de animales, y podrán mirar más ejemplos en la red cuando intenten hacer sus ejercicios. ¿Listo? Vamos a pasar ya no la recesiva duplicada, sino la dominante duplicada. Ahora sí, la dominante. Lo mismo que les digo en clase, si tienen que tachar y se les daña la hoja, yo con mucho gusto paso un certificado de que realmente me equivoqué en este caso, pero todo bien, no hay problema. Bueno, vamos a ver epístasis dominante duplicada. Para este ejemplo, otro ejemplo con animales. En este curso de veterinaria, de zootecnia, pues mejor animales. Tenemos las plumas en las patas de los pollos. Pues no en el pie, sino en la pata, en el muslo. ¿Sí? Los pollos pueden ser de patas con plumas en las patas, que son la mayoría, ¿cierto? Uno ve muchos pollos y todos tienen plumas, la mayoría tienen plumas en las patas, será lo dominante, y pata desnuda. Es decir, es un pollo que no tiene plumas en las patas, incluso a veces eso exhibe un efecto pleitrópico. O sea, no solamente desnuda la pata de plumas, sino también desnuda el pescuezo, llaman los pollos cariocos. Y efecto pleiotrópico es un efecto donde un gen actúa sobre varias cosas. En este caso, pues es la falta de plumas, es un efecto pleiotrópico especial. Después hablamos de otros efectos pleiotrópicos, en donde un gen actúa sobre cosas como diferentes. Por decir algo, el gen de testosterona, pues actúa sobre la producción de espermatozoides. Pero también el gen de testosterona, miren, hace que le caiga a uno el pelo, ¿sí? Hace que engruese la voz, hace otras cosas. Eso es un efecto pleiotrópico del gen, que actúa sobre cosas diferentes. ¿Listo? Los pollos de patas desnudas pues serán totalmente recesivos. Recesivos en F, recesivos en P. En la F1, pues si los parentales son puros, vuelvo y repito, si los parentales son puros, toda la F1 es igual. Es decir, la F1 no segrega, ¿cierto? Es como un rosario ahí, repita y repita, Dios te salve María, Dios te salve María. Y a pesar de eso, pues como que no lo aprende uno. Dejamos que la F1 se cruce al azar, porque en plantas Mendel utilizó la autofecundación. Pero que salga ahí.
En plantas Mendel usó autofecundación. En animales, pues no hay la autofecundación, entonces el equivalente de eso es el cruce al azar. Es decir, machos híbridos con hembras híbridas cruzándose en combinación al azar. En ese caso, la F2 que se produce, los mismos 9/16 F raya P raya, 3/16 F raya PP, 3/16 F F P raya y 1/16 F F P P. Estos tendrán patas desnudas, miren. Tienen el mismo genotipo, totalmente recesivo, pata desnuda. Pero en este caso, estos tres tienen la pata con plumas. Es decir, hay 15 con plumas en las patas para cada un de pata desnuda. ¿Qué está pasando aquí? Pues una interacción tipo epistática, en donde, vamos a ver si este se logra ver, F inhibe a F, mendeliano. Esto como que no se nota mucho. Vamos a usar este otro verde que esté como más pareciera. P inhibe a P, mendeliano, el alelo dominante inhibe al recesivo, la acción de un gen sobre su propio alelo. Pero adicionalmente a esto, F inhibe a P, P inhibe a F. O sea, hay una epístasis dominante de F hacia P, de P hacia F. Epístasis dominante duplicada. Por eso la proporcionalidad 15:1. Entonces, siempre que vean en los ejemplos epístasis en donde la F2 convencionalmente obtenida presenta proporcionalidad 15:1, póngale la firma, eso es una epístasis dominante duplicada. Así sea en plantas o en cualquier otro tipo de ejemplo que vean en el libro. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Importante es recordar, porque de los capítulos 1, cuando hablamos de primera ley de Mendel y segunda ley de Mendel, ¿cómo obtuvo la F2 convencionalmente obtenía Mendel? P pura, F1, como eran plantas, las dejó autofecundar para obtener la F2 y observaba qué fenotipos había en F2. Entonces es importante eso. Vamos a ver la quinta epístasis, ya vimos dominante, recesiva, dominante duplicada y esta dominante duplicada y la recesiva duplicada. Vamos a ver otra epístasis que es la epístasis con efecto acumulativo, o sea, la quinta, con efecto acumulativo. Esta epístasis, para el ejemplo, vamos a poner cerdos de la raza Duroc Jersey. Estos cerdos de la raza Duroc Jersey fueron desarrollados por la universidad en Estados Unidos y esa línea de cerdos se caracteriza por ser los que se mandan al mercado, los que son comerciales, son cerdos rojos, todo rojo, no tienen manchas, sino son cerdos rojos, muy rústicos, pero originalmente esos cerdos podían ser blancos que cruzados con cerdos puros rojos se obtenía en la F1 los dihíbridos que cruzados al azar se obtenía la F2, en donde volvemos y repetimos lo mismo: 9/16 A raya R raya, 3/16 A raya RR, 3/16 AA R raya y 1/16 AA RR. Estos de acá, ¿de qué color tendrán? Miren, mismo genotipo, pues mismo fenotipo, blancos.
Estos de acá, igual que estos que son rojos, pues también serán rojos. Pero estos dos de acá, es decir, hay 9 rojos, hay un blanco y hay 6, 3 y 3, 6 que son amarillos. Esto es lo que se conoce como una epístasis con efecto acumulativo. ¿Cómo está funcionando? A inhibe a A, R inhibe a R, mendeliana, simple, ¿cierto? Pero hay una interacción aquí entre A y R, A y R. De tal manera que ese tipo de interacción hace que se genere un fenotipo diferente a estos dos, 3 fenotipos. Entonces vean cómo siempre que vean en los ejemplos, así sea en plantas, en calabazas, en los ejemplos que trae el libro de epístasis con efecto acumulativo, la proporcionalidad 961 en una F2 convencionalmente obtenida, pues de entrada les tiene que decir a ustedes que se trata de ese tipo de epístasis con efecto acumulativo. Entonces, esas proporcionalidades se las tienen que aprender. Entonces vamos a hacer un repaso, vamos a hacerlo en azul, el repaso de lo que hemos visto hoy en la clase. Primera epístasis, epístasis dominante, 1231. La primera que vimos fue epístasis recesiva, la de los perros labrador, proporcionalidad de los perros labrador, 9, 3, 4. No lo habíamos dicho, es 9, 3, 4, ¿cierto? Hay 3 perros que son de color chocolate, 9 que son de color negro y 4 que son amarillos. ¿Sí lo vieron ahí? Bueno. Segunda, la epístasis dominante. Tercera, epístasis recesiva duplicada. Dijimos que era 9 a 7. Epístasis dominante duplicada. Dijimos que la proporcionalidad era 15 a 1. Dense cuenta que si yo sumo 9 y 3, 12 y 4, 16, 12 y 3, 15 y 1, 16, 9 y 7, 16, 15 y 1, 16, y en este caso 9, 6, 1, pues 9 y 6, 15 y 1, 16. En la quinta, epístasis con efecto acumulativo, tenemos 9, 6, 1. Y yo voy a encerrar esto en un cuadradito, porque esto se lo van a tener que aprender de memoria. Bien, vámonos con la epístasis. Yo les dije que íbamos a ver 7, no, vamos a ver 6 epístasis, ¿cierto? Si uno mira otros libros como el libro de Suzuki, Lewontin, Gelbart, Miller, ellos ahí muestran como unas 8 tipos de epístasis. Pero yo creo que entendiendo estas 6 es suficiente para un curso de genética básico como este. Vamos a ver la epístasis dominante y recesiva combinadas. O sea, ya aquí se complica la cosa, ¿sí? Pero vamos a dejarla hasta ahí. Epístasis, la sexta, dominante y recesiva combinadas. Lo voy a explicar diferente. Digamos, en este tipo de epístasis dominante y recesiva, vamos a tomar el ejemplo de los pollos, el color de los pollos. Los pollos pueden tener color. Entonces, si el pollo tiene, para que tenga color una gallina o un pollo, pues debe tener un factor cromógeno. O sea que en realidad este factor es un factor cromógeno necesario para formarse pigmento. ¿Qué pasa? Si él inhibe al C minúsculo, eso es mendeliano. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay ese factor cromógeno para que haya pigmento. Entonces este pollo se va a expresar como pollo blanco.
Pues no transparente, sin color no quiere decir que es transparente. Pollo blanco, ¿sí? Bueno, ese factor cromógeno también en los pollos, pues si está presente el factor cromógeno y el pollo tiene genes rojos, pues se expresa como una gallina roja. Si tiene genes negros, pues se expresa como gallina negra, pero tiene necesariamente que tener el factor cromógeno. Bien, en los pollos existe un factor epistático, generalmente en los libros I expresa que es un factor epistático y inhibe al factor cromógeno. O sea que I es un factor epistático. Factor epistático. O sea, I inhibe a I, I dominante inhibe a I, es mendeliano, C dominante inhibe a C, es mendeliano, pero I es un factor epistático que inhibe al factor cromógeno necesario para la formación de pigmento. Entonces vean cómo es una relación rara, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si este está en homocigosis recesiva, este factor que está en homocigosis recesiva inhibe genes de color, ¿sí? Color negro, color rojo en los pollos, él va a inhibir los genes de color. Porque en realidad la epístasis se puede explicar como una cascada. Ahora la explicamos. Vamos primero a dar el ejemplo de la epístasis dominante, miren aquí, dominante y recesiva combinadas. Su nombre lo dice, dominante y recesiva combinadas. ¿Cómo funciona? Yo tengo parentales puros C, C, I, C, C, I. Por pura sospecha, yo creo que ustedes ya saben o sospechan que este individuo, como I inhibe el factor cromógeno, pues este individuo tendrá que ser blanco. En cambio este también, porque este en homocigosis recesiva va a inhibir genes de color, porque es dominante y recesiva combinada, entonces este también será un pollo blanco. Vean cómo tienen el mismo fenotipo, pero los genotipos son contrastantes. En la F1 que se produce, todos son híbridos. Ah, ¿qué color tienen? Pues I inhibe el factor de color. Entonces será blanco. No puede expresar genes de color. Si lo dejamos cruzar al azar, vuelve y juega como en el rosario. 9/16 se raya y raya. 3/16 se raya y I. 3/16 CC y raya. 1/16 CC y I. Un rosario. Santa María, Santa María, Santa María. No, eso en los rosarios se repite tantas veces lo mismo que yo no creo que a esta altura del campeonato 6 epístasis ustedes ya no estén hasta aquí de oír que la F2 convencionalmente obtenida tiene proporcionalidad 9, 3, 3, 1. ¿Por qué? Porque parte de P puras, F1 cruzada al azar, porque son animales, no son plantas para que se autofecunden, F2 convencionalmente obtenida. Entonces, ¿qué fenotipo tiene? Pues este era blanco. Este de aquí, inhibe acá, este de acá no tiene ni factor cromógeno, inhibe los genes de color. Y este, pues no tiene cómo inhibir el cromógeno porque no tiene sobre cuál actuar. ¿Sí? Entonces este también será blanco. Este, pues más ligero que es blanco, igual a este parental. Y este tendrá color. ¿Qué color? Pues va a depender de otro gen. Si es rojo, si es negro, ¿qué color tienen las gallinas? Entonces vean cómo aquí hay 9 y 3, 12 y una 13. 13 blancos por cada uno de color. Es decir, en las epístasis dominante y recesiva combinadas tenemos la proporcionalidad 13 a 3. 13 y 3, 16. ¿Sí lo vieron? Entonces, vean cómo en las epístasis, pues en realidad lo que hay es como un efecto cascada. Vamos a explicarlo. Foto. Tomen la foto de esa última epístasis, que es un poquito
Es tal vez de todas las epístasis la más difícil de entender, pero siempre que tengan proporcionalidad 13:3 de una F2 convencionalmente obtenida, como a partir de F1 de híbrida, como de una P pura, F1 cruzada al azar para obtener la F2, si da 13:3 es una epístasis dominante y recesiva combinadas. Ejemplos en el libro van a obtener de todas estas epístasis. Bueno, ¿cómo funcionan las epístasis? Los genes. Los genes funcionan como un efecto cascada. Digamos, aquí hay una gallina que puede ser negra o puede tener color rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que esa gallina sea negra, pues hay una serie de pasos metabólicos mediados por enzimas, y esas enzimas son producidas por genes. Pues debe haber un gen C que determina pues una enzima C que hace que una sustancia que tenga un proceso metabólico, por ejemplo la promelanina, se transforme en feomelanina, ¿cierto? Pero también puede estar este factor epistático, un gen I, que inhibe que esa promelanina, ¿que de dónde viene? Pues esa promelanina viene de una composición genética que puede ser o BB o BB, o B raya en últimas, ¿sí? Más que BB, B raya. O sea, una gallina B raya será negra, BB será roja, ¿cierto? Será una gallina roja. Y va en esta ruta metabólica. Si el gen I está presente, inhibe, él va a producir una enzima I, inhibe que la feomelanina se fije al melanocito para que sea la propia melanina la que da el color. Entonces, si la gallina fuera BB minúscula, pues esta gallina aquí se expresaría como gallina roja, solo que este proceso metabólico pues no se da. ¿Por qué? Porque produce este gen epistático que no deja que esta promelanina convertida en feomelanina se vuelva melanina, que se fije al melanocito y dé el color. Entonces esa gallina ya no es roja, sino se presenta como una gallina blanca. Miremos qué pasa cuando una gallina, para que sea roja, ¿qué tiene que haber? Pues que tenga los genes para ser roja, que produzca la promelanina, que se produzca el factor cromógeno, que como enzima me transforme a feomelanina, que no exista este gen, sino que esté produciendo una enzima defectuosa, una enzima I, que me permita transformar la feomelanina en melanina, y esta gallina entonces se expresará como una gallina roja. ¿Sí la vieron? Entonces vean cómo en realidad los genes se comportan como un efecto cascada. Por eso es que el doctor Carulla, en ese ciclo de Krebs, en realidad lo que está pasando es eso, cómo la citocromo oxidasa y todas esas enzimas van transformando, van actuando en diferentes pasos metabólicos para producir, por ejemplo, el ATP. Entonces, así funciona el tema de, por ejemplo, de color, en la parte de genética, o sea, son cosas que están como muy ligadas. Entonces, para que una gallina sea negra, pues tendrá que tener aquí genes para negra. Vamos a ponerlo en negro. Una gallina para que sea negra, digamos, vamos a crear una gallina pura negra, ¿cierto? Produce una promelanina diferente a la BB minúscula, con la enzima del factor cromógeno forma feomelanina. Bueno, feomelanina se escribe como pH, bueno, pero suena feomelanina. No está presente el factor epistático, permite la expresión de color, y esa gallina va a fijar esa promelanina, la transforma en melanina, que sí se puede fijar al melanocito y expresar color, y esa gallina se expresa como una gallina negra. ¿Sí? Entonces vean cómo
En las epístasis, en realidad lo que son como rutas metabólicas que están haciendo pues una expresión fenotípica aquí al final en el individuo que va a variar de acuerdo a la composición genética que es cambiante. Existen 6 tipos de ejemplos, hay más, como les digo, pero estos ejemplos nos muestran algo que llamamos excepciones a las leyes de Mendel. Esto ya es una excepción a la ley de Mendel. La epístasis en realidad es una excepción a la ley de Mendel. ¿Por qué? Es la acción de un gen sobre otro que no es su alelo. Y puede actuar o no actuar, dependiendo si es dominante o recesivo, sobre otros genes que no son sus alelos. Bueno, muchachos, yo solo espero que esta clase pues les haya podido abrir luces de este tema, que es la interacción génica. Es un tema un poco difícil, diferente a lo que habíamos visto, que era como más tranquilo. Les recuerdo el libro, les recuerdo los ejercicios. Mañana a la misma hora, 7 de la noche, estaré por este mismo canal atendiendo toda la suma de preguntas que ustedes me hagan, y voy a empezar a contestarlas con nombre propio en lo posible. Aquí en el tablero, las dudas que tengan, no solamente en relación a la epístasis, sino al capítulo 1, que fue consanguinidad y parentesco, al capítulo 2, y ya ahí tienen material de 2 libros, el libro que dicen que no encuentran de consanguinidad y parentesco en el libro este libro de Chaun, pero sí, aquí hay consanguinidad y parentesco. Mire, aquí yo veo ejercicios de consanguinidad y parentesco, ¿sí los ven ahí? Hasta resueltos los tengo, libro así como viejito. Este se llama el capítulo, mírenlos, genética cuantitativa, lo llaman aquí, genética cualitativa y principios de reproducción, se llama ese capítulo. Este capítulo también tiene un jurgo de ejercicios, tiene consanguinidad y parentesco, tiene 50 ejercicios. O sea, si sumamos los 40 de hoy más 50 ya dan 90. Si sumamos los del capítulo, ya les digo, el capítulo 3 son 38. O sea, 90 y 38, casi que 120. Y de un solo gen hay 42, o sea, 140 ejercicios. Miren los ejercicios. Este es del capítulo 2. ¿Sí lo ven? Sí, no lo vayan a fotocopiar. Está resuelto. Entonces, muchachos, tienen 140. No, es increíble. Se puso en pausa y no me avisó. Ay, carajo.